Ya al instante estamos con la conferencia del Ministerio de Salud Pública. Brevemente nomás, estos son los nuevos edificios de gobierno levantados allí en ese sector, en la punta de la costanera. Los edificios están impecables, pero sin equipamiento, sin mobiliario, y de esa manera no se puede realizar el traslado de las distintas dependencias que tienen que ocupar esos edificios. Bueno, como pequeña acotación nomás. Ahora sí, Nata Cáceres, Ministerio de Salud Pública. Buen día, Nata, ¿cómo te va? Está hablando el doctor Sequera. Todo ese eje era prácticamente de ruta 2 y progresivamente. Así es, vamos a escuchar el reporte de los casos de chikungunya a nivel país. 11.650 casos positivos en lo que respecta a esta semana. Escuchemos. De mosquito y hace que la epidemia se vaya dispersando. Entonces, lo que les comentaba, Central de Asunción, fíjense cómo va mostrando un ligero descenso, pero lo que están repuntando son Paraguarí, Alto Paraná, Caguazú, Cordillera, Guairá, Mambay, San Pedro, ambos, ¿verdad? Norte de San Pedro, el sur de San Pedro y Alto Paraguay también, que tiene señales. En Central sigue siendo, fíjense, San Lorenzo, ¿verdad? El epicentro dentro de Central y el gran distribuidor de las patologías. No se salva más Nueva Italia, Villeta. La cantidad de casos que tiene para la población que hay también es considerable. Y en Capital, fíjense cómo el norte de Capital sigue estando en oscuro. La cantidad de casos que hay desde hace meses, que ahí no logramos disminuir. Importante todo el trabajo que está haciendo la municipalidad. Y también en Barrio Obrero, Roberto de Le Petit, ¿verdad? Tacumbú, San Vicente, Sajonia. Allí está hoy el epicentro, y sabemos que la Municipalidad de Asunción también está haciendo un trabajo muy importante de recolección de grandes chatarras en estos barrios. Era muy importante ese trabajo, porque además de la fumigación, que es difícil hacer en tiempos de lluvia, se suspenden las fumigaciones en tiempos de lluvia, ¿verdad? Porque la dispersión del insecticida no es buena, no es recomendable hacerle cuando hay lluvia. Entonces eso, si no va de la mano de la recolección, no solamente la basura del día a día, sino de las grandes chatarras, de esos muebles, de esos elementos que son residuos en nuestros hogares o en empresas privadas, en públicas, el trabajo va a terminar siendo infinito. Fallecidos. Hasta la fecha tenemos 33 fallecidos este año. ¿Sí? Hay todavía algunos en estudio. Quedó en 5 los fallecidos menores de 1 año, 4 varones, 1 niña. ¿Sí? Luego tenemos ya a partir de los 30 años. ¿Dónde se dispara? En los que tienen 70 años y más. Fíjense, principalmente en hombres. Todos estos tienen enfermedad de base. No hay ni uno que haya sido realmente sano. Entonces, aquí que vemos un virus que en el adulto o en el que tiene factor de riesgo, en el caso de los neonatos, los niños muy pequeños, un virus que desestabiliza a esa enfermedad. Un diabético que no está con un buen control, tiene chikungunya y descompensa a la persona, descompensa su enfermedad de base, descompensa su función renal. Aquel que ya tuvo un infarto el año pasado y tiene chikungunya este año, ese corazón dañado se daña más fácilmente y es más grave la enfermedad, ¿sí? Entonces la letalidad global que tenemos está alrededor de 0,1%. Es poco porque tenemos muchos casos, pero es muy por arriba de lo que habitualmente dicen que chikungunya mata. Por eso nosotros sacamos la alerta la semana pasada y dijimos, estamos ante algo atípico. Chikungunya no suele matar. Y está causando casos muy graves. Internados, sí vemos un ligero descenso, fíjense, alrededor de 164 internados teníamos. La última conferencia de prensa yo les contaba que teníamos 200, o sea, hubo una reducción de los casos graves. De tener 40 pasamos a tener 20. Hay una reducción ligera, creemos nosotros esto, porque en Central y en Capital hay un descenso, pero en líneas generales estamos bastante estables porque se está dispersando. La enfermedad se está yendo a Ciudad del Este, se está yendo a Encarnación, se está yendo a Caguazú, a los otros centros urbanos del país. ¿Sí? Fíjense, de los 20, 10 son menores de 1 año. Y los otros 10 podemos encontrar principalmente en mayores de 60. Algunos que otros ahí, entre 20 y 25, principalmente embarazadas. ¿Sí?
Los hospitales que más tienen internados sigue siendo IPS Central, el General Pediátrico con los niños, el Hospital Nacional, el Hospital de Clínica y en el sector privado Sanatorio de la Costa. Son los que más reportan internados en sus hospitales. Queremos hablar también de una situación que ayer nos convocó, el tema de las inundaciones. Y hay un aumento muy importante de inundaciones en todo el norte, la cuenca media, cuenca alta del río Paraguay. Recordarán, bueno, ustedes tienen imágenes de lo que está ocurriendo principalmente en esa zona: Puerto Casado, Carmelo Peralta, Concepción y el Chaco Central también, ¿verdad? La cantidad de agua que cayó ahí es prácticamente equivalente a lo que llueve en 6 meses, llovió en una semana. ¿Sí? Entonces, sacamos ciertas recomendaciones desde salud, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo allá, dando soporte, tratando de llevar equipos para facilitar la respuesta. Recuerden que este tipo de situaciones genera un montón de otras enfermedades. Los refugiados que van saliendo tienen que elegir, o dentro de la zona, tienen que buscar un lugar donde van a estar viviendo. Este hacinamiento temporal o los refugios generan enfermedades. Las personas que tienen enfermedad de base también se complican. Y lo principal, las enfermedades tipo mordedura de serpiente, mordedura de alacranes, todo este tipo de cosas se disparan en estas situaciones. Así que ya estamos en coordinación con la región para que no falten estos antivenenos, este tipo de medicamentos. Bueno, esta es mi parte, le entrego a Héctor. Muchas gracias, doctor Sequeira. Seguidamente tendremos la ponencia del doctor Héctor Castro. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco lo que se refiere a aquella notificación del 27 de enero del caso confirmado de sarampión en Itapúa, se ha hecho una intensificación de la puesta al día del esquema regular en coincidencia también con el inicio de la actividad escolar. Queremos dar las gracias desde el Ministerio de Salud a todas las instituciones que están apoyando y que están entendiendo lo importante que representa para el niño la vacunación oportuna. En ese sentido, las articulaciones que se están gestando en reuniones en cada departamento con supervisores del Ministerio de Educación, así como también defensores, activando aquella presentación que se había hecho con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, de más de 600 pediatras en todo el país, trabajando también en lo que es la puesta al día del programa regular de la vacuna de los niños. A modo de ejemplo, quiero comentarles el trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, en el distrito de Encarnación se hace alrededor de los casos sospechosos o notificados. Se establece primero la cobertura de la vacunación. Vean ustedes que en Encarnación los niños que tienen primera dosis, el 36%, los que tienen segunda dosis, 31%, y en la campaña que habíamos hecho el año pasado, la campaña de vacunación de seguimiento o de intensificación, se alcanzó el 59%. Imagínense, hay niños que no tienen vacunas atendiendo esta baja cobertura de vacunación en Encarnación. Se habían recorrido todas estas localidades, se hizo un radio de recorrido de más de 1.500 metros, 97 manzanas, son más de 4.400 casas visitadas y hemos encontrado nada más que 18 personas que habían rechazado lo que se refiere a la vacunación. ¿Qué se hace con esto? Se articula la acción obviamente después nuevamente con la región, que vuelve a visitar, a hablar con los padres, darle información al respecto, y posteriormente otras instancias, ¿verdad? Que siempre nos referimos, que se refiere al diálogo, ¿verdad? A presentar lo que se refiere específicamente a la seguridad de las vacunas, que es lo que muchas veces hace que se postergue la vacunación. Nosotros muchas veces tenemos que tomar la decisión de vacunar o no a nuestros hijos, y en ese sentido, obviamente el papá debe tener la certeza de la seguridad de la vacuna e incluso el peligro de no estar vacunado frente a un caso de sarampión. Y esto también lo hicimos en el distrito de Jovenau. Recuerdan ustedes que el caso confirmado es de esa localidad. Miren ustedes, haciendo el análisis, la primera dosis, aquellos niños que tienen 1 año de edad, 55% de ellos tienen la primera dosis, 58% tienen la segunda dosis,
y en la campaña del año pasado hemos superado apenas el 60%, llegando a un 61%. De lo que se recorrió, obviamente se encontraron más de 580 casas, un poco más, y ahí vimos que apenas 3 de las familias rechazaron. O sea, realmente hay una muy buena recepción de toda la población, se entiende lo que se refiere a la protección, se entiende lo que se refiere a la seguridad de las vacunas y se entiende por sobre todas las cosas que ante un caso de una enfermedad prevenida por vacunas es mucho mejor que nuestros hijos reciban en tiempo oportuno la vacunación. Entonces, para graficar un poco más esta situación y recordar lo que se refiere al programa regular de vacunación de los niños, vamos a centrarnos sobre todo en los primeros 6 meses de edad y fíjense, las vacunas que en la gran mayoría de las familias somos los padres muy prolijos en cumplir las vacunas del primer año de vida de nuestros hijos. Pero pasado esa edad empezamos a relajarnos o a postergar la vacunación. Situación que pueda peligrar la salud de nuestros niños, sobre todo cuando hay casos de enfermedades prevenidas por vacunas. Y sobre esto, si bien este cuadro está muy cargado de datos, nada más les quiero mencionar que el ideal hasta ahora, hasta el cierre de la semana, es alcanzar el 15% de esta población. Y miren ustedes que, por ejemplo, con vacunas como la BCG, que es la vacuna que se aplica en el recién nacido, en Concepción se alcanzó un 10%. Y fíjense como, por ejemplo, en Alto Paraguay, el 15%, al igual que en Capital. O sea, nosotros estamos entre el 10 al 15% de ese ideal de 15% de la vacuna aplicada en el recién nacido. Y miremos nosotros, por ejemplo, las vacunas que se aplican en la tercera dosis, que es la pentavalente, que es una vacuna que nos protege contra enfermedades como meningitis, neumonías. Y vean que el ideal sigue siendo 15%, pero hay regiones que están en 9%. O sea, de los niños que van alcanzando la edad, en su totalidad no llegamos, aún sabiendo que los padres son muy prolijos en la vacunación de sus hijos en los primeros meses de vida. O sea, esto representa una brecha importante y volvemos a insistir siempre. El sarampión puede ser una alerta para nosotros de otras enfermedades que pueden venir después, siempre y cuando nosotros no estemos protegiendo a nuestros niños con la vacunación. Entonces, esto es importante. Semanalmente compartimos a través de las páginas del Ministerio de Salud, del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Semanalmente hablamos con todos los directores regionales y jefes PAI regionales para ver qué situación está acarreando este resultado tan adverso. Siguiendo con lo que se refiere el avance de la vacunación contra COVID-19, insistimos en el mensaje de que no es más el número consecutivo de dosis. No es quinta dosis, no es sexta dosis, es la dosis anual. Actualmente nuestro país está aplicando la vacuna bivalente Moderna de 18 años en adelante como un refuerzo anual. De las aplicadas, que estamos cerca ya del 51% de todas las que recibimos la primera tanda, vemos nosotros que la mayor cantidad de personas que están recibiendo son los mayores de 60. Situación sumamente favorable, atendiendo que sabemos que de 50 años en adelante hay mayor probabilidad de internación si es que uno padece la infección. Sabemos también que la población mayor de 50 años es la que mayormente concurre a los vacunatorios para recibir el refuerzo anual. Entonces, así como había mencionado Guillermo, que estamos nosotros en un periodo de calma, tenemos que en este momento recibir la vacuna para que en tiempos de invierno estemos protegidos, atendiendo que es dosis anual, como si fuese la vacuna contra influenza. Vamos a ir actualizando. En este momento es la composición 214 bivalente de la vacuna Moderna contra COVID. Nada más hasta ahí, muchas gracias. Consulta, queridos compañeros, por favor. Doctor Castro, antes que se retire, ¿ya hay fecha de arribo de las vacunas contra la influenza y cuántas dosis serán
la que arribará en este año, considerando que hubo un sobrante de 300.000 dosis aproximadamente el año pasado? Bueno, primer punto, estamos estimando el arribo de las vacunas en la primera semana de abril. La cantidad de dosis, 1.500.000 dosis. Es la primera vez que nuestro país va a tener la vacuna contra influenza cuadrivalente. Hasta el año pasado era trivalente y en el sector privado se comercializaba la cuadrivalente. Es el primer año donde vamos a tener la cuadrivalente, por lo tanto vamos a establecer también una situación de equidad en todos los sectores, sabiendo que la vacuna es de distribución gratuita. O sea, es una vacuna del hemisferio sur de esta temporada, cuadrivalente, y que vamos a tener en la primera semana de abril en una cantidad de 1.500.000 dosis. Y con respecto a haciendo una evaluación al estado general de la vacunación para el COVID, ¿cómo la situaría? ¿En punto muerto, muy lento? Más teniendo en cuenta que ya llegó la dosis anual, o sea, ya se están aplicando las dosis anuales. Bueno, es habitual el comportamiento o la adherencia a la vacunación en tiempos donde no sentimos una situación de amenaza. Sin embargo, estamos viendo que la población mayor se está vacunando con la dosis anual. También tenemos que saber que este comportamiento no tiene que ser comparado con años anteriores, porque años anteriores representaban un número de dosis que incluía para mitigar cuanto antes la pandemia. En este momento nosotros vamos a hacer una dosis anual. El comportamiento tenemos que evaluarlo en todo el año. Si nosotros hacemos coincidir, que es la idea que tiene el Ministerio de Salud, en una campaña de invierno, la vacuna bivalente actualizada, moderna contra COVID, así como también la vacuna cuadrivalente contra influenza, e iniciarlo en la primera semana de abril, obviamente en ese momento va a haber mejor adherencia, es lo que estimamos. Así que por ahora la vacunación está marchando con una adherencia que consideramos que es esperable y que va a ir mejorando a medida nos acerquemos a la campaña de invierno. Doctor Sequera. ¿Cuántas muertes sospechosas por chikungunya están en estudio y de esas cuántas son de menores de un año? Tenemos 2 de menores de un año en estudio y ya a haber por lo menos 5 más de adultos que están en estudio. Viendo la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos días, en las últimas 2 semanas, y considerando el aumento constante de casos de chikungunya, ¿se podría estimar que se extienda un poco más esta temporada o a finales de marzo, de acuerdo al clima, estaría el descenso como se da con otras arbovirosis? Aquí sabemos que el frío es un gran aliado, ¿verdad?, para disminuir, pero estamos muy lejos todavía de la temporada de frío. Las lluvias nos ayudan, por eso comentaba un poco el trabajo que podemos hacer nosotros, buscando criaderos, los municipios, ¿verdad?, como comenté que estaba haciendo la Municipalidad de Asunción. Ese trabajo en los barrios es muy útil. Nosotros señalamos cuáles son los barrios con más casos y ahí por lo menos para priorizar los grandes trabajos de Minga. Es lo único que nos queda para ir aguantando. Yo no te puedo decir esto cuándo va a terminar ni nada. Sí vemos como un estancamiento del número de casos, vimos un descenso de hospitalizaciones, pero también vemos una expansión de la epidemia hacia otros departamentos, hacia otras áreas urbanas, y ahí va a empezar a subir. Doctor, ¿qué tal? Yo soy de la Unión. Se ve también cuadros pediátricos con chikungunya y también con gripe. ¿Eso en qué parte mismo de todo el país está siendo más afectada? ¿En qué departamento, si se puede decir? Vemos con infección con gripe, vimos también con infección con coronavirus, vemos también con infección entre dengue y chikungunya. No te puedo decir un área específica porque donde más hay chikungunya, que es el área metropolitana, es acá donde ocurren estos eventos, principalmente de coinfección. Raramente tenemos unos cuantos en Concepción, raramente tenemos unos cuantos en Encarnación, pero yo creo que va a ir cambiando a medida que la epidemia vaya tomando fuerza ahí. Doctor, buen día. Respecto a los casos sospechosos o en estudio de sarampión, ¿cómo están con ellos? ¿Confirmaciones, descartes más que nada? Bueno, hasta ahora tenemos sospechosos en Itapúa, ¿verdad?, que están en estudio. Teníamos sospechosos también en Paraguarí, en Alto Paraná, que prácticamente...